Una nueva pandemia amenaza a la humanidad. El primer gran brote fuera de África se detectó en el año 2003 en Estados Unidos, pero en la actualidad ya hay casos en Reino Unido, Portugal y también en España. Hablamos de la viruela del mono, una enfermedad rara provocada por un virus transmitido de los animales a las personas y con una letalidad muy variable. Pero ¿cómo es esa transmisión y cómo se puede evitar el contagio? En 3Mins TV te explicamos todo sobre esta nueva enfermedad. Recientemente se conmemoraron los 42 años de la erradicación de la viruela. El 8 de mayo de 1980, la 33ª Asamblea Mundial de la Salud declaró oficialmente que el mundo y todos sus habitantes se habían liberado de la viruela. La declaración marcó el final de una enfermedad que había asolado a la humanidad durante al menos 3.000 años. Solo en el siglo XX había acabado con la vida de 300 millones de personas. Y aunque esta enfermedad se considera erradicada en humanos desde hace más de 4 décadas, la denominada viruela del mono o viruela del simio, endémica en lugares de África Occidental y Central, ha comenzado a preocupar por su propagación debido a su elevada mortalidad, de entre el 4% y entre el 22%. Los casos de viruela del simio son frecuentes en Nigeria y según el último informe del Centro para el Control de Enfermedades de Nigeria, el país registró 558 casos de viruela del mono y 8 muertes entre los años 2017 y 2022. Sin embargo, la alerta llega a Europa después de que Portugal y Reino Unido hayan registrado brotes de esta infección zoonótica rara. Ahora en España, el pasado miércoles 18 de mayo, el Ministerio de Sanidad lanzó una alerta sanitaria al conjunto de comunidades autónomas tras detectar en Madrid 8 casos sospechosos. A día de hoy, los casos confirmados ascienden a más de 85. El primer caso humano de viruela del mono fue notificado en agosto de 1970 en Bokenda, una aldea de la República Democrática de Congo. El infectado fue un niño de 9 meses que ingresó en el hospital Basankusu con sospecha de haber contraído la viruela. Hasta hace unas semanas no existía constancia de su propagación por Europa, pero la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido informó el pasado 7 de mayo del primer caso de viruela del mono en Londres. El paciente tenía antecedentes de viajes recientes desde Nigeria, que es donde se cree que contrajo la infección. Tras esto, los días 14 y 16 de mayo se diagnosticaron nuevos casos que no tenían conexiones con los confirmados anteriormente. Por suerte, la variante que ha llegado a Europa es el clado de África Occidental del virus, una variante leve en comparación con el clado de África Central. Las autoridades sanitarias de varios países, incluidos varios latinoamericanos, se han puesto en alerta para identificar cualquier potencial caso de viruela del mono y poder ofrecer así tratamiento, rastrear contactos y evitar la propagación del virus. Para ello, las agencias de salud han recomendado a sus poblaciones estar atentas a los síntomas y acudir al médico si hay sospecha de estar contagiado, principalmente si has estado de viaje en las últimas 3 semanas, es decir, el periodo de incubación de la enfermedad. La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido señala que, al inicio, los síntomas de la enfermedad suelen ser parecidos a los de una gripe, y este incluye fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, escalofríos, agotamiento y por último ganglios linfáticos inflamados. El síntoma más característico aparece de 1 a 5 días después de la fiebre. Se desarrolla una erupción que a menudo comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo, principalmente manos y pies. En muchos de los casos actuales, las personas han reportado la aparición de la erupción en la zona genital. La forma en que se ven este tipo de ampollas cambia y pasa por diferentes etapas antes de finalmente formar una costra que luego se cae. Si una persona presenta este tipo de erupción, debe acudir al médico y aislarse para evitar transmitir la enfermedad a otros. Hay que estar atentos a los síntomas, ya que esto es clave, porque la viruela del mono, a diferencia de la COVID, no se transmite antes de que las personas desarrollen los síntomas. Una persona puede contagiar a otra hasta que todas las costras se hayan caído y haya piel intacta debajo. La enfermedad suele durar de 2 a 4 semanas y los casos deben atenderse en unidades de aislamiento de alto nivel.
El contagio de la viruela del mono suele producirse cuando el ser humano entra en contacto con zonas selváticas con animales o carne que ha sido contaminada con el virus. Y aunque el contagio a humanos es inusual y los casos de saltos interespecies se autolimitan, la transmisión entre humanos se produce mediante un vínculo estrecho con la persona contaminada, ya sea a través del contacto con líquidos, las mucosas, las lesiones que se producen como resultado de la enfermedad, excreciones o saliva. Se considera que los roedores son el principal reservorio del virus. Un posible factor de riesgo es la inadecuada cocción de la carne de animales infectados. Aunque en la actualidad no hay un tratamiento específico para combatir su transmisión, la vacuna de la viruela tiene un 85% de eficacia para prevenir la viruela del mono, pero como se trata de una enfermedad erradicada, esta ya no se produce. Al ser una enfermedad con un bajo riesgo de contagio y con una transmisión que solo se produce con un contacto muy estrecho, se puede prevenir su transmisión aplicando medidas de protección que reduzcan el contacto con las personas infectadas. Estas medidas de vigilancia y la rápida detección de nuevos casos son fundamentales para contener los brotes epidémicos. Los mensajes educativos de salud pública deben centrarse en los siguientes aspectos. En primer lugar, reducir el riesgo de transmisión de los animales a las personas. La labor de prevención de la transmisión en las regiones endémicas debe focalizarse en evitar cualquier contacto con roedores y primates. Y en segundo lugar, limitar la exposición directa a la sangre y la carne y cocinarlos a fondo antes de consumirlos. Durante el manejo de animales enfermos o sus tejidos infectados y durante los procedimientos de matanza deben usarse guantes y ropa protectora adecuada. Para reducir el riesgo de transmisión de persona a persona es preciso evitar el contacto físico estrecho con las personas infectadas por el virus de la viruela símica. Para asistir a los enfermos se debe usar guantes y equipo de protección. Hay que lavarse las manos sistemáticamente después de asistir o visitar a un enfermo. Se recomienda aislar a los pacientes en su casa o en centros de salud. En noviembre de 2021, Gates habló en una entrevista sobre posibles ataques terroristas que involucrasen al virus de la viruela. ¿Y si un bioterrorista llevara la viruela a 10 aeropuertos? ¿Sabes cómo respondería el mundo a eso? Esa fue la pregunta que hizo el fundador de Microsoft y que él mismo respondió con un pronóstico aún más oscuro, diciendo que las epidemias causadas por bioterrorismo podrían ser mucho peores de lo que experimentamos a día de hoy. El filántropo insistió en aquel momento en que si las personas viviesen en un vínculo constante con diversas bacterias, podrían desarrollar mayores barreras defensivas para combatirlas. Así sería mucho más simple responder a los ataques. Al igual que como hizo desde la llegada de la pandemia del coronavirus, Gates remarcó en la entrevista la necesidad de que los líderes mundiales estén preparados para enfrentar cualquier virus que sea liberado con la intención de hacer daño a otros seres humanos. Ante la sucesión de estos hechos y el gran impacto mediático que ha tenido, las redes se han visto divididas en diferentes opiniones. Veamos varios comentarios para conocer la opinión pública. En primer lugar, en este tuit vemos cómo se recalca la gran propagación que tiene esta enfermedad, avisando públicamente que el confinamiento es inminente ante una nueva pandemia. Esperemos que si esto se acaba cumpliendo no sea tan largo como el del COVID. Jorge recuerda que son los que dominan el mundo los que pondrán de nuevo las economías por encima de nosotros. Además recalca que siempre somos nosotros, los ciudadanos, los últimos en enterarnos de todo lo que ocurre en nuestra sociedad. Josué dice que la gente está ciega, que esta es otra pandemia como la de COVID. Ya ha tomado forma y nos van a volver a encerrar y obligar a usar la mascarilla. También recalca que quien tiene la culpa de este revuelo es Bill Gates, siendo todo esto parte de su negocio. Por último, Catón deja constancia de que esto se trata de un acto de bioterrorismo, el cual estaba preparado desde hace tiempo. Cree que no existe pandemia que emerja tan rápido y de esta forma sin que nos enteremos, culpando de esta catástrofe una vez más a la élite, es decir, la gente adinerada y poderosa que mueve los hilos de nuestra sociedad. Hasta aquí llega el vídeo. ¿Tú qué opinas sobre este tema? ¿Qué más puedes aportar? Te leemos en los comentarios. Si te ha gustado, dale a like. Para no perderte nuestros vídeos, suscríbete y dale a la campanita. Así estarás actualizado en todo momento. Muchas gracias y nos veremos de nuevo pronto en 3000 TV.